Si alguna vez estás caminando por una zona no marcada en los mapas de los Apalaches y de un segundo a otro la niebla se vuelve de un color amarillo enfermizo y el aire empieza a oler intensamente a perfume de mujer barato mezclado con carne podrida, no sigas avanzando. Da media vuelta inmediatamente y corre sin mirar atrás, porque acabas de cruzar el límite de lo que nosotros, los guardabosques veteranos, llamamos en voz baja el nido. Como ya saben, mi nombre es Elías y dediqué 15 largos años de mi vida a patrullar las zonas más aisladas y malditas de las montañas de Virginia Occidental, donde los bosques son tan antiguos que han olvidado el nombre de Dios. Pensé que después de ver a esa cosa imitando a un ciervo sobre dos patas o a Arthur Miller con el rostro estirado, ya nada podría quebrantar mi cordura. Pero lo que vi el verano pasado me hizo darme cuenta de que durante todo este tiempo solo habíamos visto la punta del iceberg. Los lugareños, los pocos que aún se atreven a vivir cerca de Blackwood Ridge, tienen una regla de oro que nunca rompen, un secreto transmitido de generación en generación que los forasteros ignoran por completo. Dicen que si la radio de tu auto empieza a sintonizar una estación que solo transmite llantos de bebé distorsionados, debes apagar el motor y salir de tu vehículo lentamente, sin hacer ruido, porque ellos te están escuchando. Todo ocurrió a mediados de agosto del año pasado, durante una de las olas de calor más insoportables que he vivido, cuando el supervisor me ordenó investigar la misteriosa y simultánea desaparición de una familia de 5 turistas que habían alquilado una cabaña remota. No había rastro de ellos, ninguna señal de radio, ningún mensaje de auxilio. Simplemente se habían esfumado de la faz de la tierra de un segundo a otro, dejando sus pertenencias intactas en la cabaña. Para nosotros, el sector 9, donde ocurrió la desaparición, siempre fue considerado un pozo negro de la realidad. Una zona donde los brújulas mienten, el tiempo parece dilatarse y los animales nacen con malformaciones genéticas espantosas. Fue exactamente en ese mismo valle donde hace décadas perdimos una cuadrilla entera de búsqueda y rescate, SAR, y de ellos solo encontramos sus botas perfectamente apiladas en un círculo en medio de un claro. El clima el día de mi patrulla era absolutamente miserable, con una humedad tan densa que se sentía como si estuvieras respirando agua helada bajo la cortina de niebla blanca que se tragaba todos los sonidos. Conducir mi camioneta oficial por esos caminos de tierra angostos, sintiendo que los árboles gigantes te observan y te juzgan desde la niebla, es una experiencia que desgasta tus nervios mucho antes de llegar a tu destino. Tuve que aparcar la camioneta a un par de kilómetros de la entrada del antiguo sendero de caza, porque una tormenta de viento la noche anterior había derribado un roble inmenso, bloqueando el paso por completo. Apagué el motor, tomé mi rifle de servicio, encendí mi linterna táctica de hombro y me adentré a pie entre la maleza crecida que intentaba enredarse en mis botas, sabiendo que estaba solo a partir de ese momento. Caminé durante casi una hora, abriéndome paso por el denso sotobosque, sintiendo una pesadez inexplicable en el pecho, como si la gravedad en esa parte del bosque fuera más fuerte. Algo que me puso en alerta de inmediato fue la total y absoluta ausencia de vida normal. No había ni un solo pájaro cantando, ni un insecto zumbando, ni el más mínimo movimiento de las hojas. Un silencio sepulcral que te asfixiaba lentamente. Empecé a notar anomalías visuales perturbadoras en la corteza de los árboles antiguos que bordeaban el sendero, a unos 4 metros de altura, mucho más alto de lo que un oso pardo podría alcanzar estando de pie. Vi marcas de garras,
5 surcos profundos y paralelos, rasgados con tanta fuerza que habían arrancado trozos enteros de madera, dejando la savia expuesta, que goteaba como si los árboles estuvieran sangrando en silencio. Intenté comunicarme por la radio de onda corta para reportar el bloqueo del camino y las marcas anómalas en los árboles. Pero al presionar el botón de transmisión, solo obtuve una estática agresiva e inexplicable. No era el sonido normal de perder la señal. Sonaba como un zumbido eléctrico rítmico, casi como una frecuencia cardíaca pulsante y acelerada, como si la estática estuviera intentando sincronizarse con los latidos de mi propio corazón asustado. Decidí apagar la maldita radio y seguir avanzando, cuando de repente la clásica y horrible humedad pesada del bosque fue reemplazada de golpe por algo que desafiaba la biología. Un olor intenso y nauseabundo, a perfume de mujer barato y dulzón. Se me pegaba a la ropa y a la piel. Un aroma que por un segundo me recordó a algo hogareño, pero que casi de inmediato se mezcló con un tufo podrido a cobre oxidado y carne rancia. Un hedor tan penetrante que me provocó arcadas inmediatas. Me tapé la nariz y la boca con la manga de mi chaqueta de servicio. Saqué mi pistola con la otra mano y llegué a un claro donde la niebla parecía estancarse y volverse de un color amarillo enfermo. Ahí, en medio del barro gris, encontré algo que definitivamente no debería estar en medio de la naturaleza salvaje. Una pila perfectamente ordenada de objetos mismatched, apilados en un círculo impecable en la tierra. Había un solo zapato de niño pequeño, una cámara de video de los años 90 con el lente roto, un collar de perlas que brillaba extrañamente y un sombrero de paja. Me acerqué con cautela, apuntando mi arma a los objetos, esperando encontrar lo peor. Pero lo extraño no era el montón de cosas, sino que no había huellas humanas o animales alrededor de la pila. Solo marcas de pezuñas de ciervo que daban vueltas alrededor del círculo perfectamente ordenado. El hedor a perfume y putrefacción se volvió insoportable, obligándome a retroceder de la pila. Y fue entonces cuando mis ojos captaron un sutil movimiento de la niebla amarilla hacia mi derecha. En la distancia, vi una figura alta y delgada de pie, dándome la espalda, completamente inmóvil. Iba a gritar, «¡No se mueva!», pero algo en su anatomía hizo que mi voz se atragantara en mi garganta, y un terror frío y pegajoso paralizó mi dedo en el gatillo. Sus proporciones corporales estaban asquerosamente mal. Sus piernas eran demasiado largas para su torso, como zancos huesudos que apenas sostenían el peso de su cuerpo estirado. Sus brazos colgaban flácidos a los lados de su cuerpo, tan largos que sus dedos tocaban el barro húmedo sin necesidad de agacharse, acariciando la tierra rítmicamente. Y lo peor de todo, de su cabeza, que estaba mirando hacia un árbol podrido, emergió un sonido gutural, un llanto de mujer doloroso y robótico. En una cueva normal, el sonido rebota y crea un eco, pero esta voz no tenía ningún eco. Sonaba plana, sintética y antinatural, como si me la estuvieran inyectando directamente en el cerebro, sin chocar contra las paredes de la cañada. Recordé la advertencia del Not Ranger, pero el sonido de dolor era tan real que me confundía. ¿Hay alguien herido?, grité. Pero la cosa no respondió con palabras. Simplemente detuvo su llanto. Y el silencio regresó. La criatura no giró su cuerpo, no movió los hombros ni los pies. Solamente giró su cabeza lentamente, de forma antinatural, rotando el cuello 180 grados sobre su propio eje.
Escuché un sonido húmedo de vértebras rompiéndose y reacomodándose que me dio náuseas. Y el rostro que me miró desde el otro lado era el de una mujer. O al menos era su piel, estirada grotescamente sobre un cráneo que era el doble de ancho que el de un hombre normal. Tenía unos ojos enormes, completamente negros y vacíos, que me miraron con una inteligencia depredadora, antigua y maligna. Me di cuenta de un detalle espeluznante en su cráneo. Le faltaban los ojos reales. Había un vacío liso de piel blanca donde deberían estar. Su boca se abrió violentamente, rasgando las comisuras de los labios de oreja a oreja. Y desde el fondo de esa garganta oscura imitaron mi propia voz a la perfección, diciendo: «No silbes en el bosque, Elías. Ellos te están escuchando». Caí en un estado de pánico absoluto. Pero antes de que pudiera darme la vuelta para huir de esa pesadilla, algo más llamó mi atención detrás de la figura deforme. La niebla amarilla se abrió ligeramente, revelando una cueva de lodo y ramas, un nido palpitante de actividad que me hizo sentir que mi cordura se quebraba por completo. Dentro de la cueva, un grupo de figuras blancas y desnudas estaba agachado, amontonado en una masa de carne y extremidades distorsionadas. Había decenas de ellos, pálidos como la muerte, con extremidades larguísimas y multiarticuladas que se retorcían como si fueran manos rotas. Estaban blankly staring at each other, imitando posturas humanas y animales de forma aleatoria y asquerosa. Pero lo peor de la grabación fue lo último que se escuchó antes de que la cámara de mi mente se apagara. En el centro del nido, una enorme masa de piel pulsating, cubierta de pelo y pezuñas, estaba intentando crear un rostro humano. Vi una mano con 5 dedos emerger lentamente de la carne palpitante, estirando la piel para formar una boca deforme y luego empujando hacia afuera un par de ojos amarillos y depredadores. Era una fábrica de imitación, un vivero de crawlers que estaba practicando las vocales como si estuviera aprendiendo a hablar, intentando robar nuestra identidad de la forma más degradante posible. Escuché un crujido espantoso articular horribles cuando las figuras blancas en el nido se percataron de mi presencia. Toda la cueva se sacudió cuando la masa de carne pulsante en el centro emitió un gruñido profundo que hizo vibrar el aire de la cañada. Las decenas de figuras blancas agachadas se pusieron de pie de golpe, revelando sus extremidades alargadas e incorrectas. Y en un unísono asqueroso, todas abrieron sus mandíbulas deformes e imitaron el llanto robótico de la primera criatura, practicando las vocales como si estuviera aprendiendo a hablar. No lo pensé 2 veces. Me di la vuelta y corrí como un animal acorralado, ignorando mis propios pulmones ardiendo. Detrás de mí escuché cómo las decenas de aberraciones blancas se dejaban caer pesadamente sobre sus 4 extremidades larguísimas. El sonido de su persecución era la cosa más asquerosamente rápida y rítmica que he escuchado en mi vida. Nudillos huesudos y pezuñas golpeando el barro a una velocidad imposible, practicando las vocales como si estuviera aprendiendo a hablar. El aire a mi alrededor se volvió eléctrico y el olor a perfume y putrefacción se intensificó, nublando mi juicio. Corrí a ciegas, tropezando con raíces y helechos, sintiendo cómo el frío de esa otra dimensión se filtraba en mis huesos. El sonido de persecución se acercaba. Susurros robóticos de «¡Ayúdenme! ¡Me rompí la pierna!» resonaban entre los árboles. Pero esta vez lo decían soltando una carcajada rasposa y seca. Llegué a la cañada donde la niebla era más densa, sintiendo que la realidad a mi alrededor se distorsionaba.
Vi una figura agachada al final del túnel de vegetación y al principio mi mente intentó racionalizarlo pensando que era un guardabosques. Pero cuando esa figura giró la cabeza hacia mí, un terror primitivo me paralizó el corazón, porque eso que me miraba no tenía ojos, solo una cuenca lisa de piel blanca, y su mandíbula colgaba abierta de forma antinatural. Era la misma cosa del primer Note Ranger, pero estaba sonriendo, con la voz exacta del chico muerto de la grabación, practicando las vocales como si estuviera aprendiendo a hablar. Elías, ayúdame a encontrar a Miller, gritó, y se tiró al suelo sobre sus 4 extremidades para perseguirme, sus múltiples articulaciones crujiendo contra la piedra mientras imitaba llantos de bebé. Corrí rezando todo lo que sabía, hasta que vi la silueta de mi camioneta. Llegué a la camioneta jadeando. Abrí la puerta de un tirón. Salté al asiento y giré la llave justo cuando escuché un golpe brutal contra la caja de metal de atrás. Un impacto tan salvaje que abollé el metal y hizo que las llantas traseras se levantaran del suelo. Pisé el acelerador a fondo y salí derrapando por el lodo, mirando por el espejo retrovisor solo por un segundo, viendo a esa aberración blanca agitando una mano con dedos rotos para despedirse de mí. Entregué mi placa y mi arma y nunca volví a pisar las montañas de Virginia Occidental. Lo que vi en ese nido no fue un accidente, fue un vivero clasificado del Crawlers que estaba practicando las vocales. Esos accidentes de biología que imitan a un ciervo sobre 2 patas o a un guardabosques son solo el principio. Están creando un nuevo mundo, un bosque falso, donde no se escuchaba nada de carne intacta, solo imitadores que te miran como nosotros miramos a las hormigas. La gente de la ciudad no entiende. Creen que la naturaleza es pacífica, que los bosques son lugares para conectar con uno mismo. Pero la naturaleza es un matadero clasificado. Si vas al sector 9 de los Apalaches y escuchas una radio que solo transmite llantos de bebé, apaga el motor. No hables y reza para que esa cosa simplemente siguiera su camino hacia la oscuridad. Porque si escuchas que alguien llora, ellos te están escuchando. Si lograste llegar al final de este aterrador archivo clasificado y nunca quieres encontrarte con un crawler en los Apalaches, apoya este canal, deja tu like, suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas historias de terror real. Comparte este video con alguien que le tenga miedo a la oscuridad. Y recuerda, si el bosque se queda en silencio, no te detengas. Buenas noches.